Bienvenidos a un episodio más de Santos en Liderazgo. En esta oportunidad tuve la bendición de conversar con Bernardo Ospina, una persona con mucha experiencia y un carisma excepcional. Y entre los principios que conversamos hablamos acerca de la importancia de respetar y valorar al compañero, ¿no? Al compañero de vida que está junto a nosotros cuando estamos sirviendo como líderes. Y también hablamos de la importancia del planeamiento, cómo el planeamiento nos permite tener paz a medida que realizamos la obra del Señor, ¿no? Y exploramos algunos otros principios que sin duda van a ser muy útiles y de mucho valor para tu propio llamamiento, para tu propia experiencia que estás viviendo ahorita, ¿no? Entonces, sin más, aquí está mi entrevista con Bernardo Ospina. Bernardo, bienvenido a Santos en Liderazgo. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. El gusto es todo mío. Oye, he andado, le comentaba a mi esposa, he andado súper emocionado contando los minutos y las horas para sentarme a platicar contigo. Espero no decepcionar. Oh, no, créeme que no, estoy muy emocionado. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti. Yo conecté contigo gracias a tu hermano, ¿no? Sí, Julio, bueno, me encantaría conocer un poquito acerca de ti, de tu experiencia, de dónde eres. vale, gracias. Pues Bernardo Ospina Restrepo es mi nombre completo. Nací en Cali, Colombia, dentro de un mes será 50 años de haber llegado al planeta. Y nací en el seno de una familia con una gran inquietud hacia los principios de la rectitud, mi papá, mi mamá, y tenía solo un año cuando conocieron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y decidieron unirse a ella. Y así que, aunque no eran miembros cuando nací, pues antes que pudiera caminar, ya en mi casa se leía el libro de Mormón y se practicaban o se esforzaban por practicar los principios del Evangelio de Jesucristo. Em, Me casé luego de servir una misión en Colombia, Bogotá Norte, entre el 94 y el 96, con una maravillosa mujer, Vivian Andrea Martínez López, con quien tenemos 4 hijos hermosos, de los cuales uno nos queda en casa y ya dentro de un mes termina su preparatoria y se va a estudiar lejos de casa, o sea que casi estaremos solos muy pronto. Wow, vaya regalo de cumpleaños, ¿no? En un mes. Sí, sí, sí. Y vamos, nos hemos esforzado por servir en la iglesia cada que hemos tenido la oportunidad y siempre que se nos ha brindado la oportunidad de servir. Y, y- y vivimos en Utah desde hace 6 años, pero hace casi 20 que salimos de Colombia para establecernos en Toronto, en Canadá, donde luego de 13 años de 3 inviernos en Canadá, aceptamos una oferta laboral en Utah y desde entonces estamos establecidos aquí. Ya, pues mira, entonces, wow, qué interesante. Entonces, tú has tenido la oportunidad de ver la iglesia en diferentes culturas, ¿eh? Así es, en Colombia, en Canadá y en Estados Unidos ahora. Wow. Oye, cuéntanos un poquito acerca de cómo ha sido para ti esa experiencia de ver a los santos. ¿Y has estado más que todo en español o has estado en diferentes idiomas también? Tanto en inglés como en español. Al mudarnos a Canadá, originalmente asistíamos a un barrio en inglés por los primeros años, mientras nos preparábamos para comprar nuestra propia casa, vivíamos en un apartamento en un sector donde el barrio hispano era muy, muy lejos. Entonces era más de una hora de camino cada domingo, así que nos congregábamos en un barrio en inglés que nos quedaba muy cerca de la casa. Allí estuvimos los primeros años, de 2006 a 2011, como 5 años. Y ya después de eso, ya cuando compramos nuestra casa, en el sitio donde nos mudamos había una unidad en español. De hecho, mm, unas semanas después de habernos mudado ahí, me llamaron a servir como obispo de ese barrio en español, que fue una experiencia muy bonita. Qué fascinante. Ujú. Entonces, porque tú y yo platicamos antes, ¿no? Y me contaste que has tenido la oportunidad de servir como obispo en más de una ocasión. Sí.
Entonces, esa ocasión en Canadá fue tu primera vez sirviendo como obispo. Fue la segunda. em, no sé si sabes que o has escuchado que básicamente los llamamientos son como esta esfera. Hay una analogía en la que es como una esfera alrededor de una persona imperfecta con deseos de servir, que es como un puntito en el centro, y a medida que esta persona empieza a esforzarse por aprender y desarrollar las habilidades que se requieren para ejecutar ese llamamiento de la manera que el Señor espera y necesita que se ejecute, esa persona va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que llena la esfera y entonces es como los seres humanos nos favorecemos de los llamamientos y oportunidades de servicio y de liderazgo al desarrollar esas habilidades. Cuando llegamos a ese punto, entonces estamos listos para otro llamamiento y, y no siempre son movimientos verticales, a veces también son horizontales. A veces luego de lograr ese nivel en un llamamiento, en una presidencia a la estaca, uno diría, bueno, ¿y ahorita para dónde? De pronto el siguiente paso es enseñar en la primaria, pero ya desarrollaste las habilidades que necesitabas para poder enfrentar a esos niños con el amor de Cristo puro. Entonces, parece ser que el tiempo que me ha tomado a mí llenar ese espacio que se desarrolló en un obispado ha sido como de 2 décadas, porque recibí el sacerdocio de Melquisedec y bueno, primero, obviamente que la iglesia en mi ciudad todavía seguía en crecimiento como hoy y todavía se utilizaban jóvenes muy líderes, tuvimos presidentes de estaca muy jóvenes y igualmente obispos muy jóvenes. Yo cumplí 18 años, me dieron el sacerdocio Melquisedec y al siguiente domingo me llamaron como consejero de la presidencia de la rama en la que asistía. Estuve en ese llamamiento hasta que me fui a la misión. En la misión fui presidente de rama 2 veces. Cuando regresé de la misión, al siguiente domingo me llamaron otra vez como consejero de la presidencia de la misma rama. Sí. Y a lo largo de la historia he sido consejero de obispado o de presidencia de rama u obispo en total, incluyendo todo ese tiempo, como unos 20 años. O sea que el tiempo que me ha tomado desarrollar las habilidades del obispado eh, han sido mucho más que otros hermanos, pero eso me ha permitido la experiencia de servir en un obispado en Canadá, en un obispado en Estados Unidos, en un obispado en Colombia y ser obispo en diferentes países, en diferentes culturas, dentro de la misma iglesia, con el mismo sacerdocio, pero ajustándose a las necesidades y a las características locales y de la cultura local. Mira, bueno, hay dos puntos muy interesantes que tengo curiosidad. La primera es, y pienso que quizás es una de los, es una de las características de los líderes, es que los líderes desarrollan otros líderes. Y tengo curiosidad, ¿no? En la perspectiva de, bueno, han habido líderes que han visto potencial en ti, ¿no? Y aún desde muy joven, a pesar de la falta de experiencia, decidieron tirarte al agua y, bueno, vamos y aprende, ¿no? ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia respecto a los mentores o los líderes que te han ayudado a convertirte en el líder que eres hoy? Gracias por esa pregunta. Primero, quiero mencionar que mi ejemplo real, así en la vida real cercano, que ha marcado dramáticamente las oportunidades de servicio que he tenido, ha sido mi padre. Ujú, Él ha servido en la iglesia desde siempre y al sol de hoy, a sus 85 años, no he conocido un miembro misionero más poderoso que él. Él vive en Canadá desde hace más de 20 años y él no puede escuchar a alguien que hable español en la calle porque en 3 segundos está encima. Hola, ¿hablas español? Qué bien, ¿de dónde eres? En menos de 10 minutos ya tiene el teléfono y la dirección para mandarles wow. el libro de Mormón y los misioneros y va con ellos. Es un misionero incansable y su ejemplo de urgencia en la prédica del Evangelio y de enfoque en la importancia de compartir el mensaje del Evangelio restaurado ha sido determinante en mi vida, no Ujú. solamente en llamamientos de liderazgo, sino en general, y en la de mis hermanos también.
Así que ese sería el primer líder que mencionaría, pero podría mencionar un sinnúmero de obispos, presidentes de rama, presidentes de estaca, mi presidente de misión, indiscutiblemente, Roberto Masal. Sí, Y, pero de todos, destacaría a Lizardo Amaya, mi presidente de estaca en mi juventud y en mi época de adulto soltero, quien me dio claves específicas sobre las cuales se funda el Evangelio y que aplicadas a la vida práctica y real de la gente de nuestra época, nos ayudan a tratar de ser más como El Salvador. Entonces, sí, definitivamente no es corta la lista de ejemplos que he recibido, que es una de las formas en las que el Señor muestra su misericordia para aquellos a quienes se nos es llamado a servir en llamamientos de liderazgo. sí. Yo realmente, yo siento mucho, puedo relacionarme contigo en ese sentido, ¿no? Creo que todos en en algún momento en nuestro desarrollo como discípulos de Jesucristo hemos tenido múltiples personas en las diferentes épocas de la vida, ¿no? Que han marcado, han dicho una frase o un abrazo o algo que ha sido bien significativo en nuestro desarrollo, ¿no? Y pues yo igual podemos hacer una lista grande y decir, bueno, el obispo tal me ayudó en esto y en fin. Sí, Am, y volviendo un poquito a a la parte de los cambios culturales en tú sabes, en las posiciones de liderazgo o en las oportunidades de servicio que tenemos, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido, eh, qué has encontrado, ¿no? En los diferentes lugares en los que tú has estado. Porque en cierta forma, ser un líder tiene que ver con ayudar a establecer una cultura, ¿no? Tanto a aquellas personas a quienes uno sirve como a aquellos que son más cercanos a uno, ¿no? sí, Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia. claro que sí. De hecho, mientras hablabas, recordaba algo muy interesante y es cuando fui llamado a servir como obispo la primera vez, el presidente destaca, me extendió el llamamiento, le preguntó a mi esposa si me apoyaría, en fin, lo de rutina. Y una de las cosas que él mencionó, el presidente Miguel Antonio Rincón, me dijo, debes saber que tu nombre, al igual que José, va a ser utilizado para bien y para mal. Y cuando yo escuché eso pensé, pues la ingenuidad y la inexperiencia, ¿no? Yo pensé, no, yo crecí en este barrio, aquí todos me conocen, todos me aman, mi esposa creció en este barrio, todo. No, no. En menos de 2 semanas ya tenía guerrilla, ya un par de hermanas diciendo, pero es que el obispo, ¿cómo es que? Y rapidísimo entendí que definitivamente cuando una persona es llamada a una posición de liderazgo, específicamente un obispado, un obispo, va a tener que desarrollar la habilidad para seguir amando a las personas y, y tomar la decisión entre a veces agradar al Señor signifique ah, tal vez no agradar mucho a una o varias personas. Es un momento difícil y en las diferentes culturas eso funciona distinto. La primera vez serví como obispo para un grupo de unos cientos de colombianos, casi todos caleños. La segunda vez serví como obispo para un grupo de 30 uruguayos, 15 mexicanos, 20, 30 salvadoreños. Había gente de varios países de Latinoamérica, de casi todos los países de Latinoamérica, y había para unos la Navidad se debía celebrar como una noche de hogar y para otros tenía que hacer una gran fiesta y entonces no había manera de tratar de tenerlos a todos felices. Y eso me quitaba un poco el sueño hasta que comprendí que el enfoque real era agradar al Señor y que era cuando me enfocaba en agradar al Señor, era más fácil desempeñar mi trabajo, las responsabilidades que tenía, independientemente de si algunas veces eso significaba no agradarle a todos. Sí, eso te puedo contar en cuanto a las diferencias culturales y lo que tú dices de formar una cultura.
De hecho, la primera Navidad, volviendo al ejemplo de Navidad, como obispo en Canadá, una hermana de la presidencia de la Sociedad de Socorro que dijo, bueno, el año pasado teníamos un obispo uruguayo, este año es un obispo colombiano, entonces este año imagino que la Navidad va a ser a la colombiana. Y cuando hizo ese comentario me quedé pensando, la Navidad debe ser a la manera del Señor, no a la manera y hay que traducir eso y llevarlo al nivel de la cultura local. Entonces, hay desafíos distintos cuando hay barrios multiculturales, cuando hay barrios en inglés que tienen una cultura completamente distinta, cuando es un barrio, incluso el barrio canadiense y el barrio estadounidense, para la cultura en Ontario y la cultura en Utah, muy distintas. Y al final del día, si tu enfoque no es en agradar a la cultura local, agradar a las personas, pero agradar al Señor, siempre encontrarás la manera de cumplir con la misión de la manera correcta. Fíjate que hace unas semanas tenía yo una conversación con un amigo y hablábamos acerca de la cultura de Cristo y hablábamos acerca de justo lo que tú estás mencionando, Bernardo, que pues venimos de diferentes eh, pensamientos, ¿no? De diferentes, ¿cómo se dice? Upbringings. Eh, 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 como, pues Tendencias, hemos crecido en diferentes lugares, ¿no? De sí, diferentes familias y luego abona el hecho de que luego venimos de diferentes países y en fin, ¿no? Entonces eso puede crear cierto ambiente de tensión en cuanto a, pues yo lo hago así, nosotros lo hacemos así, que cocinamos el pavo de esta forma y etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que tú dices, ¿no? Al punto que tú mencionas es, bueno, cuando nos enfocamos en la cultura de Cristo y tratamos de construir alrededor de eso, entonces nos damos cuenta que no hay diferencias en realidad. Todos somos iguales, todos somos ante los ojos de Dios, somos sus hijos, ¿no? es como el matrimonio, ¿no? Tú te casas con una persona que ha sido formada o criada, para traducir a bringing, con unas tradiciones distintas, con unas formas distintas y, y, y- y al final del día no se trata de acoplarte totalmente a las de ella o ella a las tuyas, sino de crear nuestra manera, cómo vamos a vivir nosotros nuestro estilo en nuestra familia que nosotros estamos creando. Si El Salvador sigue siendo el centro de esa familia, entonces habrá diferentes sabores, pero la esencia será la misma. Por supuesto. Decía mi obispo, mi obispo de la juventud, ¿no? Uno de los que más me marcó, decía, el matrimonio es dos personas completamente desconocidas tratando de hacer una vida juntos. Entonces, pues es cierto, ¿no? Buscando Sí, mezclar y crear algo nuevo. sí, sí, sabes que estaba pensando mucho en eso y primero necesito expresar mi gratitud al Padre Celestial por haberme bendecido a la hora de buscar una compañera para el camino de la vida y de la eternidad con Viviana Andrea, mi esposa, porque era ideal y ha sido ideal, sigue siendo ideal para las necesidades de mi carácter, ayudándome a ser un mejor discípulo del Señor Jesucristo. Y en el punto específico de, porque en mi mente esta conversación debería de alguna manera, con la ayuda del Señor, servirle a alguna persona en algún lugar del mundo que hable español o que entienda español, al escuchar nuestra conversación a tomar alguna idea que le permita mejorar sus habilidades como líder en la iglesia. Y, y han sido innumerables las ocasiones en las que el haber tenido el apoyo de mi esposa ha sido fundamental para poder llevar a cabo los llamamientos que he tenido. Puedo mencionar rápidamente tres casos específicos. A pesar de mi inexperiencia y de mi ingenuidad, la primera vez que fui llamado como obispo, yo estaba en la universidad, tenía un trabajo, mi trabajo siempre me ha requerido viajar internacionalmente por muchos años y he pasado mucho tiempo fuera de casa viajando precisamente y estaba estudiando, trabajando tiempo completo y era obispo y teníamos niños pequeñitos. Al momento teníamos tres en esa ocasión
ella definitivamente le tocaba la parte más dura. Yo estaba entre semana fuera de la casa viajando y cuando llegaba y tenía la universidad que asistir y el fin de semana estaba metido en la iglesia y honestamente, si pudiera volver el tiempo atrás, hay muchas cosas que haría distintas, incluirían asegurarme de ser un mejor delegador para poder darle la prioridad a lo verdaderamente importante, que es mi esposa y mis hijos. A pesar de eso, ella siempre estuvo a mi lado apoyándome y recuerdo una ocasión específica en la que luego de llegar de hacer entrevistas en la iglesia, después de un largo día de trabajo, incluso llegué del aeropuerto directo a la capilla a entrevistas. Ella me recogió en la capilla y me llevó a la casa. Cuando estábamos estacionando el auto en la casa, entró un mensaje de un hermano en problemas, problema serio. Y entonces, obispo, lo necesito. Le hablo a él rápidamente, necesitaba irme para allá, era algo urgente. Entonces nomás la miro, estábamos en el carro todavía sentados y ella me entrega las llaves y me dice, que el Señor te bendiga. Y se baja y, sacó, y me esperó hasta que yo fuera y hiciera lo que tenía que hacer. Y así muchísimas veces. Pero la segunda vez que me llamaron a ser obispo, nos acabamos de mudar, acabamos de comprar la casa. Yo ya no estoy estudiando, ya tenemos 4 hijos, pero sigo viajando mucho. Nos mudamos a esa nueva casa y de inmediato nos invitaron a una entrevista con el presidente de la Estaca, que quería conocer nuestra familia. La historia corta es que nos llaman a entrevista con el presidente, después a mi esposa y a mí. Cuando recibimos la llamada, mi esposa, y nos enteramos que nuestro obispo de nuestro barrio, el que acabamos de llegar, llevaba muchos años de obispo y ya estaba en el proceso de cambiarlo, pues nos imaginamos que tenía que ver con un llamamiento a un obispado. Ella inmediatamente entró en algún tipo de negación y me dijo, no, 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 otra vez no. En la iglesia no hacen eso. Uno lo llaman de obispo una vez, tú ya fuiste obispo, 2 veces a eso no lo hacen. Y yo, mi amor, no, sí lo hacen. No, 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 no. Yo no sé. El caso es que ella entró, si a mí me preguntan que si te apoyo, yo voy a decir que no. Ya lo hicimos una vez y eso fue muy duro y no, no. ¿Me acuerda? Tú debes hacer lo que tu corazón te dicte. Llegó el día de la entrevista, yo me puse mi camisa, mi corbata, mi saco. Ella estaba en jeans, camiseta y tenis, y yo, no te vas a preparar. Me dijo, no, es que no es para eso, no más nos va. Yo estaba en total negación. Fuimos a la entrevista del presidente de la Estaca. En efecto, me iban a llamar a ser obispo otra vez de nuestro nuevo barrio. Y cuando extiende el llamamiento, yo acepto. Entonces luego mira a mi esposa y le dice, hermana Ospina, ¿usted está dispuesta a apoyar a su esposo en este llamamiento? Y entonces ella empezó a llorar y llorando le dijo, sí, presidente, sí. Entonces, a pesar de lo difícil que ha sido para ella la primera vez, estaba dispuesta a hacerlo nuevamente. El presidente preguntó, hermana, ¿por qué tan emocionada? Y le contó, la primera vez ha sido muy difícil. Ahora todavía teníamos niños pequeños, la segunda vez nuestro hijo tercero tenía 8, entonces nuestra cuarta hija tenía 5 añitos, o sea, todavía tenemos niños pequeños, 5, 8, 10 y 12 años tenían, todavía estaban saliendo en primaria. Y entonces ella dijo, fue muy duro. Y entonces él la escuchó muy bien y luego me miró y me dijo, obispo, su prioridad es su esposa y son sus hijos. Si ella lo va a apoyar, usted necesita apoyarla a ella. Y eso significa que si usted tiene que suspender algo para ir a apoyarla a ella en las tareas del hogar, usted lo va a hacer. Desde ese día, cada que nos encontramos al presidente de Estaca con mi esposa, él me ignoraba completamente, la miraba a ella y la saludaba. Hermana Espina, ¿cómo está? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo se está portando el obispo? ¿Si me la está tratando bien? ¿Si le está dando el lugar que merece? Luego de que ella la daba el reporte, entonces ya me sonreía y me saludaba. Obispo, ¿cómo le va? Y nos enseñó el presidente Gubi en la estaca Brampton, Ontario. Nos enseñó o me ayudó a recordar la indiscutible primordialidad o primicia que tiene la esposa y los hijos sobre cualquier actividad, incluso en el servicio en la iglesia, que ya cuando uno es joven y emocionado de que estoy teniendo la oportunidad de servir, a veces pasamos de largo. Así que el papel del cónyuge es fundamental, especialmente cuando se trata de ser un testigo silencioso de muchas cosas. Hubo una ocasión en la que tuvimos que conducir un asunto de un consejo para una persona muy cercana a ella y ella jamás hizo una pregunta. Ella sabía lo que estaba sucediendo, sabía a qué reunión iba yo, de dónde venía, lo pesado que traía el corazón y jamás hizo
una pregunta que tratara de alguna manera pudiera, ni siquiera la forma más mínima, violar la confidencialidad que se espera y de un líder en posiciones de liderazgo. Bernardo, es muy sagrado lo que acabas de compartir, ¿sabes? Hace poco tuvimos la oportunidad de recibir al Elder Cook y fue uno de los consejos que él dio, fue no desatiendan a sus familias, independientemente de las responsabilidades que tengan sus familias, son una prioridad. Sí. Quisiera, tengo, tengo curiosidad, em, ¿cómo, cómo tu esposa fue o ha sido tu principal consejera en tus llamamientos? Qué buena pregunta. ¿Sabes algo? A pesar de que dije que ella ha sido totalmente prudente, discreta, y nunca se ha intrometido en un tema que ella sabe que es un asunto confidencial, ella sí ha utilizado ese maravilloso don del discernimiento que ella tiene para ayudarme a mí a ver lo que no veo. Yo, tú sabes que los matrimonios, hay algo que funciona mucho y es el complemento de caracteres de las personas. Somos muy diferentes en esencia y eso ha traído grandes bendiciones a mi vida al poder encontrar en ella el ancla de mi cometa. Ella trae ese balance. Yo veo lo bueno en todo el mundo, ella también, pero ella lo toma, como dicen en inglés, con un granito de sal, with a grain of salt. Ella siempre tiene la habilidad de ver cosas que yo a veces no. En una ocasión, estando en un obispado, no era obispo, pero era consejero del obispado, en un barrio en Canadá, en un barrio en inglés, ella mencionó que había notado que un hermano eh, parecía tener más amabilidad de lo normal con la esposa de otro hermano, este hermano casado y esta hermana casada. Y me dijo, préstale atención a eso. Eso fue todo lo que me dijo. Y lamentablemente fue una observación muy acertada. Hay una historia muy triste detrás de eso que pasa después, pero también hay una historia muy bonita de arrepentimiento y de aplicación de la expiación en la vida de varias personas que tuvieron que pasar por momentos muy tristes, ah, mucho antes de que cualquier miembro del obispado se diera cuenta de que había un peligro allí. Mi esposa un día me dijo, "Mm, préstale atención a esto", pero me lo dijo a mí, dentro de la confidencialidad del matrimonio, que yo lleve a la confidencialidad del obispado, y nos permitió actuar a tiempo, antes de que las cosas fueran mucho peores. No fue mi esposa diciéndole a las hermanas, hermanas, ¿se han dado cuenta de esto? No. Entonces, creo que ellas también tienen esa habilidad de ver y, y si saben manejar esas impresiones dentro de la confidencialidad del hogar, de manera que esposo, mira, o cuando es el esposo a la esposa, cuando es la esposa quien está siendo llamada a servir en el llamamiento de liderazgo, y el esposo tiene algún tipo de impresión, le puede hacer comentario y tener la humildad de dejarlo ahí. Yo doy el comentario, lo que haces con él es un asunto que tú sabrás manejar y yo cumplo con compartirte esta impresión que tuve. Eso ha sido una gran bendición. Am, y con mucho cuidado voy a decir algo que puede ser, que puede levantar inquietudes, pero si se cuidan esos límites con sumo detalle, puede ser algo muy sano. Cuando no y se traspasan algunos límites, ah, puede resultar en detrimento para el buen espíritu del barrio cuando se empieza a tener la impresión de que es el cónyuge del líder quien dicta y no el líder. Entonces, no es un asunto
de supremacía o de un género sobre el otro, es un asunto de actuar en, bajo la influencia del espíritu, de saber escuchar y saber compartir con la persona correcta en el momento correcto, dentro del vínculo correcto, y luego saber respetar el manto, porque hay un tema del que podríamos hablar 3 días y es las maravillas de la misericordia del Padre con nosotros, sus hijos imperfectos llamados a servir en posiciones de liderazgo, donde el manto actúa de tal forma que podemos reaccionar y actuar de maneras que sin ese manto o bajo otras circunstancias jamás se nos ocurrirían. Sí, eso es una realidad. Es una realidad y que conste que en esa parte es un manto reservado no solamente para presidentes de Quórum de Élderes, obispos, presidentes de estaca, eh, los maestros en la guardería tienen acceso a ese manto que les permite recibir esa revelación, ¿no? Ujú, Pero me parece, bueno, gracias. Ha sido muy instructivo el poder apreciar la importancia de incluir a la familia en lo que, y especialmente al cónyuge, ¿no? En las oportunidades de servicio que uno tiene. Am, sí, por favor. es que mencionaste la familia, incluir a la familia, y ¿sabes algo? Inmediatamente dijiste eso, recordé la ocasión en la que yo recuerdo haber podido incluir a mi familia en un momento de servicio que fue maravillosa y hizo una marca especial en mis hijos. En una época tuve la oportunidad de servir como consejero al presidente de la misión y me asignaron a un distrito que desde mi casa hasta los límites del distrito requería de varias horas de conducción, desde media hora hasta 5 horas. En todo ese sector tenía ramas y distritos de la iglesia sobre los cuales la presidencia de la misión tenía hegemonía o responsabilidad, y a mí, como consejero de la presidencia de la misión asignado a ese distrito, me correspondía visitar esas ramas y esos distritos, participar en entrevistas de recomendación para el templo, asuntos de carácter disciplinario, presidir sobre conferencias de distrito, a participar en conferencias de rama. Y desde el momento que vino ese llamamiento, a pesar de que el llamamiento era para mí, mi familia entera se vio involucrada. Teníamos a nuestros hijos eso fue entre el año 2014 y 2016, o sea que nuestro hijo mayor tenía 14 años, o sea que era 14, 12, 10, 8. Ujú. Y Esto lo que fue en Colombia, ¿verdad? en Colombia sí, porque después de 8 años de vivir en Canadá, la compañía para la que yo trabajaba me trasladó para Sudamérica y nos dieron a escoger, bueno, para Latinoamérica, nos dijeron entre México y Argentina, ¿dónde quieren vivir? Nos fuimos para Cali. Pues sí. Nos fuimos para casa y pues yo viajaba desde México hasta Argentina por mi trabajo entre semana y mi esposa estaba cerca de su mamá, de los abuelitos, tíos. Fueron 2 años muy bonitos. Nuestros hijos tuvieron la oportunidad de ir a la escuela en español y fortalecer su habilidad para leer y escribir en español, en fin. Y en esos 2 años fue cuando tuve la oportunidad de servir como consejero al presidente de la misión. Entonces la misión era la misión Cali, Colombia, y a mí me tocó un distrito al norte. Y esos fueron unos años súper lindos porque digamos que tenía que estar en una conferencia de distrito que empezaba a las 9 de la mañana, pero yo debía llegar a las 8 y que estaba como a 4 horas de mi casa. Entonces lo que hacíamos era que subíamos a los chicos dormidos, pero ya encorbataditos y chiquiticos en el carro. Las 2 de la mañana estábamos levantados haciendo algo de comer para el camino. Nos subíamos 3 de la mañana ¡run! Y salíamos a manejar, a llegar hasta nuestro destino y empezar a llegar a entrevistas, etcétera. Y los chicos eran testigos silenciosos del servicio de sus padres, porque aunque el llamamiento me lo habían dado a mí, mi esposa estaba totalmente involucrada. Discursaba yo, discursaba ella, me reunía yo con los hermanos de sacerdocio y ella y las otras hermanas las esposas del presidente de la misión y del otro consejero se reunían con la sociedad de socorro, las mujeres jóvenes y la primaria y tenían trabajo. Terminaba la conferencia y nosotros nos quedábamos haciendo más entrevistas, los niños esperando,
Luego en el estacionamiento de la capilla sacábamos lo que habíamos traído de comer y comíamos ahí con los niños y luego 4 horas más para volver a casa. Y así era cada domingo durante muchos meses. Y, y es una de las experiencias más bonitas en mi memoria y en mis recuerdos de servir al lado de mi esposa y de mis hijos. Y fue la promesa cumplida cuando recibí mi bendición patriarcal. Voy a compartir algo que es personal y sagrado, pero puedo compartir este pedacito donde se me dice que iré de la mano de mi esposa y de mis hijos, compartiendo el Evangelio de Jesucristo por el mundo. Donde quiera que hemos estado, hemos sido llamados a servir en la obra misional. Donde quiera que hemos estado, hemos tenido responsabilidades directas sobre la obra misional. Y esa experiencia específica de levantar a mis hijos chiquitos, subirlos al carro, llevarnos a un distrito lejos a servir y luego volver, está atesorado en el corazón de ellos. Y así pasen los años, ellos recordarán que su papá y su mamá se esforzaron por cumplir con el llamamiento que les fue asignado y esperamos que cuando sea el turno de ellos puedan tener la misma dedicación o mucha más. Fascinante. Es Ah, bien cierto que eh, el Señor no solo llama al individuo, llama a la familia también, ¿no? Y las bendiciones de esa dedicación al servicio se llegan a todos, ¿no? sí, Se rebalsa el vaso, ¿no? Y sí. alcanza a todos los demás. Wow. Am, ¿hay algo más en tu corazón, en tu mente respecto a este principio de involucrar a la esposa, al cónyuge en las responsabilidades de un líder, de un líder? Am, yo creo que he compartido los elementos que tenía en mente y que puedo acompañar de anécdotas específicas. Y, pero en general, si pudiera resumir algún tipo de consejo para jóvenes líderes, denle primero el lugar a quien va primero, que es su esposa y sus hijitos, y que, que el Señor les bendecirá cumpliendo con el resto de responsabilidades eclesiásticas, laborales, académicas, profesionales, si ponen la familia en primer lugar y si tienen a Jesucristo en el centro de su vida. Si volteo la cámara, voy a voltear la cámara un momentico. Estamos, ¿ves ese Cristo que está ahí? Ese es el centro literal de mi casa. O sea, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, si yo mido el centro, allí donde tengo esa estatuilla del Salvador, ese es el centro de la casa. Es un recordatorio constante que Jesucristo está al centro de nuestras vidas y si como líderes le conservamos en el centro de todo lo que hacemos, en el centro, no necesariamente tenemos que tener algo en la mitad, lo mío es más gráfico, pero si está en el centro de nuestras intenciones, eh, podremos dar a nuestra familia el lugar que merecen y tratarles con la dignidad que merecen. Y ojalá yo hubiera tenido este consejo, ojalá pudiera decirle esto a Bernardo Ospina de hace un montón de años. Habría sido de pronto un mejor esposo, no, de pronto no, con toda seguridad. Le habría evitado a mi esposa algún sufrimiento por mi desmedido interés en agradar al Señor, sin entender que la primera forma en la que agrada al Señor es cuidando de su hija que Él me consagró, que me Eh, dio. Ujú. Bernardo, esa frase que tú acabas de decir, tengo la certeza de que bendecirá a muchos de los líderes que se están preparando ahorita, ¿no? Muchos de aquellos líderes, muchos de estos jóvenes que están empezando sus oportunidades de servicio, ¿no? Que los acaban de tirar al agua Sí. y bueno, ve cómo le, ve cómo le haces, ¿no? Pero gracias, gracias por compartir, es muy cierto. Sin duda me ha ayudado a mí, ¿ya? Eh, tratar de la forma más importante en la que voy a agradar al Padre en mi servicio va a ser cuidando de mi esposa. Gracias.
Claro que sí, gracias a ti. Déjame cambiar un poquito la dirección de nuestra conversación, Ujú. porque otro de los principios que tú compartiste conmigo fue la importancia de la planeación. Sí, Uno de los principios de liderazgo que marcaron el poder de la planeación para un líder. Cuéntanos un poquito acerca de cómo este principio ha sido muy fundamental para ti. vale, gracias. Pues viene desde los días de misionero. Es una de las habilidades que aprendí y que disfruté desarrollar como misionero y que me ha servido el resto de la vida. Soy un planeador exagerado y me encanta tener un plan para todo. Las vacaciones conmigo no son de irse a ver qué hacemos. Hay un plan para cada día, para cada hora, y tengo en mis registros los planes de cada viaje que hemos hecho, de cada aventura nueva. Nos hemos mudado internacionalmente, hemos tenido algún Guinness Record, nos hemos mudado de país con mi esposa y con mis hijos una, dos, tres, cuatro veces y una que se nos escapó por, por un pelito que fue en Malasia. La compañera me mandó a vivir a Malasia y al final no lo no, bueno, al final no se dio, pero en fin, siempre ha estado eso presente y yo no concibo otra forma de lograrlo si no es a través de un plan. Y, y hay planes que se hacen para eventos que se aproximan y hay planes que se hacen para eventos que se desean que se aproximen. Aunque todavía no sea una realidad, planeamos de acuerdo con nuestros deseos y si los deseos de nuestro corazón son justos, entonces el Señor nos bendecirá de acuerdo con ellos. Yo tengo tres Fs en la planeación, pero están en inglés, que son faith, flexibility y forecasting, que en español serían la fe, la flexibilidad y planeación en sí misma, la habilidad de ver hacia adelante. Em, Alguna vez tuve una oportunidad muy especial para compartir en un espacio muy íntimo muy personal con una autoridad general que me comentó varias cosas de cómo funcionaban las conferencias generales y algo en cuanto a la administración de la iglesia y me contaba los años con que la iglesia planea. La primera presidencia, el quórum de los 12, ellos, los grandes consejos de la iglesia, los altos consejos de la iglesia, ellos no planean el siguiente mes ni el siguiente año, ellos tienen la siguiente década planeada y tienen un plan que es flexible y que pone su fe, en el cual ellos ponen su fe y su todo y su habilidad de ver hacia adelante y lo dividen en actividades específicas que van ejecutando a medida que se va acercando. Y por eso es que cuando tú llegas a una conferencia general, empieza la cancioncita con unos segundos antes y luego, bienvenidos a la conferencia. Y en el segundo cero, si era a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, cero segundos, bienvenidos a la conferencia. Funciona con la precisión de un reloj suizo, con una perfección increíble y la única forma en la que pueden ejecutar con tal precisión y con tal exactitud es porque lo han planeado con suficiente anticipación y han cubierto todos los detalles. En mis primeros años como consejero de obispado, de presidencia de rama, recuerdo el estrés del domingo con ¡ah! Los himnos, hermano, usted escoja los himnos. Y la oración, ¿quién va a hacer la oración? Y el discursante. Y a veces un estrés tan innecesario y tal vez algunos de los hermanos que puedan llegar a escuchar esto se familiaricen con eso y tal vez suene gracioso, pero es un estrés tan innecesario. Una de las bendiciones de mi tiempo que serví como obispo, y si mi esposa tiene razón, no habrá una tercera, eh, fue la decisión de planear con la mayor anticipación posible, la mayor cantidad de actividades planeables posibles. Una de ellas, en este caso, en este ejemplo específico, la agenda sacramental, la agenda de la reunión sacramental. Nosotros planeábamos la agenda de la reunión sacramental con un año de anticipación y tal vez pueda sonar un poquito exagerado, pero teníamos un documento de una hoja de cálculo en el que teníamos ya tenemos la lista de todos los miembros del barrio, los activos, los menos activos, los adultos, los jóvenes, los niños, y nos forzábamos por involucrar
a cada uno de esos grupos de manera que hubiera participación de todos, porque cuando no lo hacemos, improvisamos y al improvisar generalmente recurrimos a los mismos recursos y terminamos viendo al mismo hermanito orando cada 2 semanas, con 100 hermanos sentados que podrían tener esa experiencia espiritual de compartir sus sentimientos en una oración y ser ese am, representante ante el Señor de una comunidad de su barrio para elevar nuestros sentimientos a Él. Algo tan sencillo como eso. Y entonces tomábamos en consideración, buscábamos la dirección del Señor en cuanto a lo que creíamos que, que nuestro barrio necesitaba, cuáles son los temas. Y hoy, eso es antes de ven, sígueme y antes de tener tanta claridad en qué sigue el resto del año, cuando todavía era muy a lo que los líderes sintieran, pero todavía muy aplicable al día de hoy, donde tenemos las guías que tenemos y seleccionábamos los discursantes asegurándonos de dar participación a todas las organizaciones, a todas las familias, a todos los hermanos, de asignarle los temas correctos, de tener los himnos en relación con esos temas, de tener incluso la persona que iba a orar y era como nosotros en enero teníamos ya designada la persona que iba a orar en diciembre. No era el último segundo de, hermano, nos pasa la oración, sino alguien que sabía con semanas bastantes de anticipación que el domingo 27 de abril iba, que desde enero sabía que en abril tenía la última oración de la reunión sacramental o la primera y que esperábamos que llegara a tiempo ese día y que el Señor le bendijera con el Espíritu para esta asignación. Mira, Obviamente, Bernardo, y tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo lidiaban con ustedes con am, situaciones como, bueno, por experiencia, tanto en mis barrios allá en El Salvador como también aquí en los Estados Unidos, ¿no? Que el consejero del obispado se acercaba a la persona y le decía, hermano, dentro de 3 semanas tiene usted una asignación. Curiosamente se enfermó esa semana que iba a venir, ¿no? ¿Cómo ustedes ayudaban a los miembros a que, porque pues cualquiera podría decir, no, no, es que si le decimos con anticipación no van a venir, pero ¿cómo ustedes se preparaban para lidiar con eso? muy buena pregunta y gracias por ella. Nosotros nos esforzábamos en tener primero siempre planes B y plan C. El plan C éramos nosotros mismos en términos y teníamos como esos siempre listos, que están siempre listos. Había hermanos que su asignación era estar preparado, tener un discurso preparado para el día en que no llegó, you're up. Nosotros los tres teníamos que estar listos para dar la clase cualquier día, para dar el discurso cualquier día, teníamos que estar preparados, era lo que le había pedido yo personalmente a mis consejeros y yo mismo lo vivía. Hoy en día, que no soy obispo, en mi barrio, mi obispo lo sabe. El día que usted le falte un miembro en la congregación, un miembro que va a discursar, y en los últimos, cuando ya se ha anunciado y todo, le escribo, oiga, obispo, me accidenté, no puedo llegar. Simplemente, si me ven en la congregación, tranquilo que yo estoy preparado. Es algo que me parece que ayuda y facilita la vida de los líderes que tienen que cumplir con esta responsabilidad. Tener un plan A, tener un plan B e incluso un supernumerario en plan C siempre listo, que es el lema de los scouts, ¿no? Siempre listos. Entonces, nosotros tenemos que ser siempre listos y tenemos un número de siempre listos confiables que en todo barrio hay, que, sabíamos que no podíamos contar, pero que iba a estar preparado en el caso de una emergencia de último minuto. A la persona que, asignándole con anticipación, llegado el día, se enfermaba, se le daba esa oportunidad más adelante, o sea, le damos a ese hermano la oportunidad de cumplir de recibir la bendición de poder cumplir con determinada asignación más adelante en el año, si era el caso. Y, y teniendo los reemplazos preparados, nos ayudó a salir de emergencias. Y últimamente, si fallaba el plan A y el plan B, estaba el plan C listo. Ya, es extremadamente útil tener plan A, plan B, plan C. Y esa frase de siempre listos, es cierto. Reflexionando, hay miembros en el barrio que uno no tiene que decirles dos veces, a veces hasta ellos solos saltan y están tan dispuestos a apoyar.
muy, muy útil. Am, eh, ¿Cómo, cuéntanos un poquito acerca de cómo organizabas o cómo has aprendido a organizar las sesiones de planeamiento? Porque, vea, es extremadamente común, y yo sé que tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, y es extremadamente común, ¿no? Llegar a la reunión de planeamiento y decir, ok, vamos a planear. Ok, ¿cómo? ¿Dónde empezamos, no? O de repente empezamos a hablar de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Sí. ¿Cómo ayudarías tú a un líder que está aprendiendo a aplicar este principio de planeamiento a hacerlo de forma efectiva? Gracias, muy buena pregunta. Yo sugeriría utilizar los manuales de la iglesia. El manual de la iglesia comienza identificando el propósito de cada evento, el propósito de la organización, el propósito de la reunión tal, el propósito de la conferencia tal, el propósito de cada una de las cosas que se hacen en la iglesia de Jesucristo. Y cuando teníamos eso en mente, al empezar la reunión, es una reunión no tiene que ser un obispado siempre, es la reunión de la planeación de actividades de la primaria. Y entonces llegan la presidenta y las consejeras y la secretaria y se reúnen. Y entonces, bueno, primero, ¿cuál es el propósito de nuestra organización? Y ahora que tenemos eso claro, entonces, ¿cuál es el propósito de las actividades que hagamos deben estar orientadas a cumplir ese propósito? Y cuando yo le pedía a los hermanos líderes de las organizaciones auxiliares del barrio que presentaran sus planes, les pedía que lo presentaran para el siguiente año, o sea, lo hacíamos antes de terminar el año en curso, estaba listo el del siguiente año y eso tenía que tener las actividades, cómo esa actividad cumplía el propósito, toda la parte logística de la fecha, del tiempo, de la hora, para poder separar el edificio con anterioridad, etcétera, el presupuesto que iban a necesitar, los propósitos que buscaban, las personas específicas cuyas vidas serían bendecidas a través de esa actividad, las personas no activas que podrían invitarse a esa actividad, con todo eso en mente, entonces era una planeación intencional, con propósito y que nos ayudaba a asegurarnos primero que como responsable de las finanzas del barrio, cada centavo que se asignaba a una actividad fuera dado que siendo conscientes del origen sagrado de ese dinero, fuera utilizado de la manera correcta. Además de eso, que llegara la mayor cantidad posible de beneficiarios de la actividad, de las personas de la organización que debían participar de ella, que se hiciera la adecuada promoción, que fuera una actividad exitosa. Y la única forma de logramos actividades exitosas es planeando. De lo contrario, en lo que he encontrado, lo que encontré en mi experiencia cuando vivía en Latinoamérica, en los barrios, o específicamente en Colombia, en los barrios hispano, al final terminan jugando fútbol los jóvenes todas las semanas. Y muy chévere, y se pasa rico, y se hacen amistades, y se cumplen algunos propósitos, pero hay mucho más que, que sacar una pelota y jugar fútbol. Sí, es que realmente cuando uno tiene un plan en mente y conoce cuáles son los objetivos, como tú dices, y qué es lo que pretendes lograr, eh, pues, si bien es cierto, en el proceso de la ejecución hay cosas que tienen que modificarse, pero al final se puede alcanzar más y puede ser más provechoso que, como tú dices, ¿no? Y solamente jugar a la pelota. Mira, por ejemplo, bueno, porque parte de las responsabilidades de uno como líder también es ayudar y enseñar, ¿no? Instruir, coachear, como dicen, ¿no? A otros a elevar sus habilidades como líder también. Entonces, cómo ha sido tu, ah, ¿cómo se dice? Approach, tu acercamiento a entrenar y ayudar a otros líderes a desarrollar esta habilidad, este amor por este principio del planeamiento. Muchas gracias. Te voy a decir que primero, cuando las personas que trabajan contigo en la organización que ha sido llamado descubren la paz que viene
como resultado de una planeación eficaz, cómo se liberan del estrés, del último momentismo, de la necesidad de improvisación innecesaria y descubren la tranquilidad que viene con un plan bien preparado y bien ejecutado. No quieren hacerlo de otra manera nunca más. No, ya una vez conoces la mejor manera, no quieres volver a la manera menos buena. Y mientras formulabas tu pregunta, ah, se me ocurrió, mientras la hacías, decías de cómo nosotros hacemos ese coaching y vino un pensamiento a mi mente mientras la hacías y es más allá de cómo he tenido la oportunidad de influir en otros como líderes, pensaba en cómo yo he sido beneficiado por aprender de otros líderes al ver cómo ellos hacen las cosas. Y hay uno de esos mentores, los que hablabas, que si los menciono todos no tenemos tiempo, pero hay uno que incluso tal vez algún día sea parte de este podcast. Es un hombre a quien amo muchísimo. Fue mi obispo cuando yo tenía 8 años y, y ha sido un ejemplo en mi vida. Hace poco estuvo aquí en mi casa comiendo con nosotros, vino de visita desde Colombia, el hermano Rubén Darío Torres, quien ha tenido muchos llamamientos de servicio desde 70 autoridades de área y presidente de misión y otras. Y una vez le pregunta un amigo y yo le preguntamos cómo hacía él, porque cuando yo estaba a punto de casarme, le visité en Bogotá. Él ha sido trasladado a Bogotá por su trabajo. Y, y entonces estaba él estudiando en la universidad, estaba trabajando, tenía sus hijos pequeños, estaba sirviendo en su llamamiento en la iglesia y tenía muchas responsabilidades a la vez, dentro y fuera de la iglesia. Y le pregunté cómo lo hacía, porque con él había un ser querido mío que estudiaban juntos y estaba tratando de seguir el mismo ritmo y le quedaba grande y no sacaba las mismas calificaciones que Rubén Darío, que sacaba muy buenas calificaciones. Y le preguntaba, ¿cómo lo haces? Y la respuesta de él fue una batalla a la vez. La ¿qué sigue? Listo, reunión de obispado esta noche. Reunión de obispado esta noche. ¿Qué sigue? Noche de hogar en casa con mi familia. Noche de hogar en casa con mi familia. Mañana tengo examen, listo. Pero estudiar para el examen de mañana. Pero la habilidad de tratar de, como enseñó el elder Bednar en uno de sus discursos más reproducidos en las redes sociales, donde explica lo de los platillos que hay que tener al tiempo, um, una batalla a la vez, dándole prioridad a lo que es primero. Y ese ejemplo de él ha sido de gran impacto y de gran influencia en mi vida, entendiendo que esas batallas se planean y siempre hay, como una de las Fs es flexibilidad, siempre dejando lugar para la batalla inesperada, siempre dejando lugar para la actividad que no estaba dentro del plan, pero que toca enfrentar de manera que no desplace las otras. Wow, esto es extremadamente útil. Pienso que es algo en lo que yo estoy lidiando ahorita, ¿no? En mi propia vida ahorita, ¿no? Estoy sirviendo como obispo y primera vez como obispo, niños pequeñitos, tratando de lidiar con múltiples trabajos y cosas así, ¿no? Entonces, wow, esto es extremadamente útil. Gracias, gracias por Qué chévere compartirlo. poderlo compartir contigo. Si nadie más llega a escuchar este podcast, pero solo tú, creo que ya fue chévere compartirlo con alguien. No, claro que sí, créeme que quizás he sido de los que más han bendecido por aprender de ti. No, para nada. De verdad que es un placer compartir estas historias contigo y tengo montones. El día que estés aburrido, no tenga nada que hacer, me llamas y ahí te cuento un montón de historias. Pues ya esto es un trato, ¿eh? Ya es un trato. Aquí yo voy a buscarte. Vale. Mira, y ah, de dirección en nuestra conversación. Am, bueno, como las responsabilidades de un líder es ayudar a otros, ¿no? Y en especial los líderes que han sido llamados a servir en la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días,
una de sus principales responsabilidades es ayudar a aquellos a quienes lidera a acercarse a Cristo, a crear esa relación con Él y tener eh, esa conexión, ¿no? Am, y quisiera hablar un poquito de forma específica acerca del rol de obispo, ¿no? Y cómo, en tu experiencia, cómo ayudaste o creaste con la ayuda del Señor un ambiente donde la expiación de Cristo era lo más principal cuando ellos llegaban a tu oficina, ¿no? Y querían hablar contigo, querían expresar sus pesares, ¿no? Y sus cargas. Bueno, eso es un tema bien bonito y me alegra mucho que cuando hayas formulado la pregunta, incluiste la nota entre paréntesis con la ayuda de Dios, porque no hay otra forma, no hay otra forma. Eh, me da gusto saber que estás sirviendo como obispo actualmente, que tienes niños pequeños, que tienes varios trabajos. O sea, es la historia otra vez. Ese fui yo hace unos años y esos han sido un montón. Y esos son otro montón actualmente y otro montón vendrá y todos viviremos esa experiencia de crecer hasta llenar el espacio del tamaño del llamamiento que nos permita prepararnos para seguir sirviendo en otras posiciones de liderazgo. Y no hay otra forma de lograrlo y de invitar la presencia del Espíritu y de aplicar la expiación en sí misma dentro de ese ambiente del obispado y el servicio que prestamos que de la mano del Señor. Em, Hablamos del manto hace unos minutos. Am, He tenido la experiencia después de años de haber servido en estos llamamientos de encontrarme gente que fueron miembros del mismo barrio durante mi época de obispo, que me han expresado sentimientos muy bonitos y muy personales y sagrados de gratitud por eventos específicos y cosas específicas que sucedieron durante ese tiempo como palabras pronunciadas durante una bendición, como promesas expresadas durante una bendición, como desafíos realizados en una entrevista para tomar acciones específicas para su vida, para corregir cierto camino o para mejorar ciertas condiciones de esa persona o de su familia y que llegaron a una conclusión feliz. Y al venir 10, 15, 20 años después a decirme, obispo, usted una vez me dijo esto y esto y esto y esto. Y yo escucharles en silencio como, como si me acordara de haberles dicho que me tengo, y solamente por dentro hoy pienso, wow, ¿cómo pude yo haber hecho tal desafío, haber expresado tal promesa, haber pronunciado tal bendición, haberle invitado a hacer, a realizar tal acción? Como yo hoy lo pensaría muchas veces antes de hacer algo así. Y en ese momento la respuesta es sencilla. No era yo, no era Bernardo Ospina con sus habilidades propias, era el Espíritu del Señor actuando a través del manto y de las llaves que estaban depositadas sobre esa persona a pesar de sus propias limitaciones mortales. Y, y he visto esa experiencia muchas veces. He tenido el privilegio de, de poder ver cómo la expiación se verifica en la vida de mi propia persona y de otras personas cuando invitamos al Espíritu del Señor y lo hacemos siendo intencionales en cuanto al deseo de ser sus verdaderos siervos. Si nos reunimos como obispado, se generan muchas veces lazos de amistad tan fuertes que es muy fácil que la mitad de la hora del obispado la gastemos riéndonos y compartiendo y si en realidad usamos el tiempo que dedicamos, que estamos tomando de nuestras familias para ese servicio, lo usamos para invitar inmediatamente a la presencia del Señor, vamos a disfrutarlo igual, vamos a unir igual esos lazos, pero vamos a ser eficaces en el uso del tiempo y cuando hacemos eso, estamos dándole relevancia al, al, a la oficina del obispado, al esfuerzo que estamos haciendo y al hacer eso creo que se aplica en los principios
sobre los cuales se basa la expiación misma en la que, en la que estamos haciendo algo por el bienestar de otros, poniendo un poquito de nuestro esfuerzo, un poquito de nuestro sacrificio, un poquito de nuestro tiempo, de nuestras habilidades, dones y talentos para que otros se beneficien. Creo que así se invita a la expiación a ser una parte central de la oficina del obispado y de todo lo que hacemos en ella. Y Bernardo, en, en tu experiencia, ¿cómo, cómo ayudaste o has visto y has ayudado a, a- a los miembros de un barrio a, a buscar la expiación? Déjame decirte lo que estoy pensando, ¿no? Ujú. Es bastante, y estoy pensando en un obispo nuevo, ¿no? Un obispo nuevo, o en un presidente de quórum de élderes nuevo, o en una presidenta de la sociedad de socorro nuevo, ¿no? A crear ese ambiente de confianza para que aquellos a quienes sirven busquen ayuda del Señor a través de ti, ¿no? Porque, bueno, cualquiera podría decir, no, un obispo, ¿no? Podría decir, bueno, mi barrio está bien, no, no tiene nadie viene a confesarme nada, ¿no? Entonces, estamos bien, no pasa nada, ¿no? Pero no es eso lo que en realidad está pasando, ¿no? Hay algo más, hay em, esa confianza que se necesita crear entre aquellos a quienes sirves y tú como líder. De qué forma has visto que puede ayudar a fomentar esa comunicación? Si tiene sentido lo que digo. Sí, sí, claro que sí lo tiene. Y estaba pensando que no necesariamente tenemos que ver al obispo como nuestro mejor amigo. Puede que sea una persona que no sea mi persona favorita. Pero si las personas en los barrios logran, o el líder del quórum, presidente del quórum de elders, una presidenta de la sociedad de socorro, pero si las personas logran desarrollar la habilidad para reconocer al, al el manto del llamamiento, no de la persona en el llamamiento, y hacer una diferenciación entre eso, van a lograr muchas bendiciones. Eh, Hay un caso muy cercano a mi corazón de alguien a quien quiero mucho, quien ha tenido unas diferencias de pensamiento y de sentimiento y culturales con una persona que ha estado en posiciones de liderazgo toda la vida de su familia. Fue su obispo, luego fue miembro de la presidencia de Estaca, luego fue su presidente de Estaca, o sea, ha estado allí presente siempre, no han podido escapar de tener que estar presentes y han sido, a pesar de que tal vez no sea como la primera persona en la que pensarían para ir a celebrar con quién ir a celebrar, irse de vacaciones, sí ha sido, sí han tenido la oportunidad de reconocer que esa persona ha sido llamada y le han sido dadas llaves para presidir y han servido bajo su responsabilidad o al lado de esa persona por años y años y años, aprendiendo a respetar esa diferencia entre la persona ocupando la posición y el manto que corresponde a ese llamamiento. Entonces yo creería que en los barrios es, debemos aprender a reconocer y como líderes enseñar eso, enseñarlo, hermanos. Me tocó a mí, como dice un amigo mío, me mordió la vaca, me tocó a mí. Me llamaron a mí, no soy tal vez la persona, y no tengo que ser su persona favorita, pero el Señor ha decidido que yo sea la persona responsable de este llamamiento y de esta jerarquía y esta mayordomía. Yo prometo hacer mi mejor esfuerzo. Si ustedes pueden ver por encima de mis propias debilidades de ser humano y confiar que el Señor hará su parte, les invito a hacer la suya y acercarse al líder, no a mí, al líder. Y de nuevo, como te decía hace un ratito, sucederán milagros que no nos imaginamos y con los años nos sorprenderemos de cómo el más imperfecto
cuando es llamado por el Señor para una misión específica, puede producir resultados increíbles. Si lo hace de la mano del Señor, como decías tú. Sí. Y tú, qué habilidades le aconsejarías a este líder nuevo, ¿no? ¿Qué habilidades le aconsejarías buscar desarrollar a fin de poder crear esa conexión con los hermanos a quienes sirven, a fin de poder ser eficaz? Yo creería que ese hermano debe de desarrollar una relación con el Salvador mucho más estrecha. Y a medida que su relación con el Salvador sea más estrecha, la distancia entre él y las personas que sirven seguirá cortando indefectiblemente. Em, yo creo que ese es es la recomendación, Ernesto, es acercarse al Salvador y buscar guía para actuar en su nombre, porque al final del día es eso. Y el Señor, ¿qué harías tú? Señor, ¿cómo lo harías tú? Señor, ¿qué dirías tú? ¿Cómo lo dirías tú? Y, y tener la humildad para someterse al Señor como un niño se somete a su padre, como dijo el profeta. Wow, esto es extremadamente útil. Agradezco mucho tus pensamientos y tus palabras. ¿Hay algo más en tu corazón que tengas el deseo de compartir, ya sea de este principio o de alguno de los otros que hemos hablado? Pues solamente quiero expresar mi gratitud por la oportunidad de compartir mis sentimientos, que acepté esta invitación sintiéndome completamente inadecuado, diciéndole a mi hermano, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no quieres buscar un verdadero líder? Y él que me ve con los ojos de un hermano que ama a su hermano mayor me decía, ¿cómo se te ocurre? Estoy seguro. Quiero que si en algún momento alguien que llegue a escuchar esta conversación entre tú y yo, Ernesto, llegue a llevarse la idea de que yo creo tener todas las respuestas, por favor me perdone porque estoy lejos de eso. No, no las tengo. He tenido la bendición de poder aprender de las experiencias de servicio que he tenido y de tener respuestas a las preguntas propias en muchas ocasiones. Pero también he cometido errores, también he lastimado personas al intentar hacer la voluntad del Señor sin haber dedicado el tiempo completo para encontrar cuál era su voluntad por encima de la mía. He cometido el error de querer agradar a los miembros del barrio más que al Señor. Ese fue un error de los de principio de mi tiempo. Cometí alguna vez el error de querer ser el mejor obispo de la historia de la humanidad y me olvidé que mi verdadero llamamiento era ser el mejor esposo para Viviana Martínez y Ujú. el mejor papá para mis 4 hijos. Y entonces podría ser un mejor obispo y ser un mejor líder. Pero estoy agradecido por la expiación, Ernesto, que nos permite cambiar, que nos da segundas oportunidades y terceras y cuartas y quintas y que nos permite servir mejor. Así que gracias a ti por la oportunidad de haber compartido mis sentimientos, de las experiencias que he tenido al servicio de los demás y confío en que el Señor me siga utilizando. Gracias, estoy agradecido porque nunca me ha dado vacaciones, no añoro vacaciones de servicio. Miro con angustia que alguna vez me lleguen a considerar como este hermano ha servido suficiente, dejémoslo descansar Mm. porque no es, no, creo que la asistencia a la iglesia en sí misma, sin una participación activa, sirviendo de alguna manera, está incompleta. Sí, Así que aquellos que no los tengan en vacaciones, acudan a su obispo y pídanle que lo saquen de ahí, porque mientras mejor servimos, mejor vivimos. sí, decía el Elder Falabella en Centroamérica, Mi vecino, decía, sí, sí, ¿verdad? ¿Sí lo conoces? es mi vecino. Oh, de verdad. Ajá. Mira qué interesante. Fue hace 2 semanas para Sudáfrica como misionero con su esposa, Oh, wow. Johannesburg. Ajá, El wow, qué presidente de David interesante. decía que es el de Falabella. Bueno, el presidente, el Elder Falabella solía decir, el que no sirve, no sirve. Decía.
Qué bien. Eso se me ha quedado presente desde que lo escuché, lo aprendí de él. El que no sirve, no sirve. Bueno, tengo nomás una pregunta para ti, quizás ya para finalizar, Bernardo. ¿Cómo, cómo el ser un líder te ha ayudado a ser un mejor discípulo de Cristo? Ah, qué bonita pregunta. ¿Cómo haber sido servido como líder me ha ayudado para ser mejor discípulo de Cristo? Eh, es que el discipulado es el ejercicio de esforzarnos por aprender de Jesucristo para ser como Él. Y Él es un líder y nosotros somos líderes donde quiera que vamos, donde quiera que vamos, en nuestro hogar, y en todos los ambientes que estemos. Yo creo que esforzarme por tratar de lo mejor que pueda de emular al Salvador en mis esfuerzos como líder me han llevado a mejorar mis esfuerzos en los demás aspectos de mi vida. Porque ¿cómo puedes tú, obispo, pararte en un altar, en un púlpito y hablar con una voz apacible y tierna y llegar a tu casa con esos hijitos tuyos sentados mirándote desde las bancas y decir, ay, tan bonito que habla mi papá? Yo no sabía que él podía hablar así de bonito porque en la casa son solo gritos. Ajá, Eh, Así que cuando el Señor nos llama a ser uno, no solamente nos llama a ser uno con Él y con nuestra esposa, pero también con nosotros mismos y ser consistentes, ser el mismo Bernardo que ves en la oficina, allá en el trabajo donde no tiene nada que ver con la iglesia, a cuando está allá parado en el púlpito como obispo, a cuando está en la casa comiendo con su familia. Y si es uno, si es una misma persona, entonces puede ser un mejor líder porque está creciendo integralmente y paralelamente en todos los aspectos de la vida diaria. wow. Bueno, una vez más, gracias, Gracias, ha sido muy inspirador.